La paz de Cristo, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más, hoy en este día, en esta tarde. Amén. Estamos con el estudio, mis amados hermanos, del tiempo del anticristo, la época, el tiempo del anticristo, y lo vamos a terminar hoy en esta tarde. Amén. Lo empezamos el viernes pasado y hoy lo vamos a concluir. Amén. Vamos a leer ciertas escrituras, amén, pero para eso vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, amén, en oración. Vamos a entrar hoy en esta tarde y dejar que Dios nos hable, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y Creador de la tierra, mi alma te alaba, Señor, te glorifica y te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia y por este privilegio que nos das poder venir delante de tu presencia. Gracias, Padre bendito, por tu palabra y por tu Espíritu. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de enseñar y de llevar tu palabra. Esta es tu voluntad, Señor. Este es tu agrado, Padre. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la misión, con el llamado, con el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Padre mío, sea de revelación, sea de entendimiento a todo aquel que va a oír esta palabra, este mensaje, y sea de ayuda, sea de fortaleza, Señor. Sea algo, Padre mío, importante en su vida para que vea, entienda los tiempos y las sazones en los cuales estamos viviendo hoy en día, Padre. Y haga esa decisión, ese arrepentimiento en sus corazones, Padre, para que vivamos una vida, Señor, esperándote a ti, Señor, deseando tu venida, Padre, porque tú estás cerca, Señor, de volver una vez más aquí a esta tierra por tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la gloria y la honra, el honor y las gracias en su corazón, porque tú vives y reinas para siempre, Padre mío. Invoco la sangre del Cordero que limpia, lava y purifica, Padre mío, y hables, Señor mío, a través de mis labios, Señor. Hables a través de tu Espíritu Santo. No sea yo el que hable, Señor, sino seas tú, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como habíamos dicho, mis amados hermanos, vamos a terminar este estudio del tiempo del anticristo, y esta tarde el tema va a ser las actividades del anticristo. ¿Qué es lo que el anticristo va a hacer? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus movimientos? ¿Qué es lo que va a usar? Todo eso lo vamos a abarcar, amén, hoy en esta tarde, en un corto tiempo. Amén. No voy a ser muy extenso. Amén. En estos tiempos en los que vivimos, de seguro muchos se están preguntando, muchos se están haciendo muchas preguntas tocante a este tema del anticristo, que si van a pasar por la gran tribulación, que si van a vivir en esos tiempos. Bueno, muchas preguntas que hay en todas las gentes hoy en este tiempo. Y déjeme decirle, como siempre le he dicho, la palabra de Dios tiene la respuesta. La palabra de Dios es la instrucción para nuestra vida, es el mapa, amén, que nos guía y que nos instruye. Voy a leer unas escrituras, amén. En primera de Juan, amén, capítulo 2, verso 18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén, es el último tiempo. El último tiempo es el tiempo que se va a aparecer el anticristo. En otras palabras, cuando aparezca el anticristo va a ser el último tiempo. El último tiempo aquí en la tierra, este mundo. Vienen cambios,
grandes, vienen cambios totales a esta tierra. La palabra de Dios nos dice, nos enseña que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Amén. En la época, el tiempo del anticristo, ya vamos a estar hablando de ya los últimos tiempos. Y según a como miramos las cosas y estamos mirando las señales, eso nos indica, nos enseñan que esos días están cercas. Puede pasar en un corto tiempo adelante de nosotros. Amén. Aquí el apóstol Pablo dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Todo el tiempo hemos estado oyendo esto. Amén, que viene el anticristo, Y sí, va a venir. Amén, y vamos a nosotros a estudiar este tema. Amén. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 al 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, antes que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Estas son las señales en las cuales hablamos en el estudio pasado. Amén. Y estas son las indicaciones en las cuales nosotros podemos ver. Va a ser obvio, se va a poder ver, se va a poder entender. Amén. Las cosas que pasan. Y eso nos van a indicar, amén, que el tiempo está cerca. Aquel que conoce las escrituras, aquel que conoce la palabra de Dios, amén, sabe de estas señales. La apostasía, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de la perdición y todo lo que se opone en contra de nuestro Dios. Amén. Hoy en esta tarde, mis amados hermanos, queremos nosotros saber qué es lo que el anticristo va a hacer, cuáles van a ser sus actividades. Amén. ¿Por qué queremos nosotros saber estas cosas? Porque eso es importante para nosotros, porque necesitamos que nosotros estar listos y estar preparados para que ese día no nos agarre de sorpresa, o para que nosotros no nos vayamos a quedar aquí en esta tierra a pasar la gran tribulación o a pasar los tiempos del anticristo o estar bajo el gobierno del anticristo. Amén. Para muchos que no conocen de la palabra de Dios, esto es bueno para usted. Esto le va a servir a usted para que entre temor en su corazón y entregue su vida a Cristo. Amén. Para que no se vaya a quedar en los tiempos del anticristo. Amén. Vamos a mirar cómo va a operar, cómo van a ser las cosas el anticristo. Al comenzar el día del Señor, se va a revelar el inicuo. ¿Cómo va a ser? Va a ser un gobernante mundial que hará un pacto con Israel 7 años antes del fin del mundo. En Daniel 9:27, ahí no lo habla y no lo dice. Su verdadera identificación será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel. Primero se va a presentar como el rey de Israel, se va a presentar como alguien que va a traer paz a Israel y va a ser un ayudador de Israel y va a traer un pacto de paz. Pero es todo un engaño, todo es una mentira, todo es una trampa para engañar a Israel, para engañar al mundo entero.
y para aprovecharse y para poder entrar y sentarse en el templo de Dios y ocupar el lugar santo. Okay, so después de un cierto tiempo va a romper ese pacto. Okay, después de 3 años y medio, después que rompa su pacto con Israel, llegue a ser el gobernante mundial, se declare a sí mismo como Dios, profane el templo en Jerusalén. ¿Okay? Esta va a ser la confirmación, esta va a ser la identificación, y es de esta manera como va a salir la revelación, o se va a manifestar este inicuo, este hombre de pecado. Se va a revelar de esta manera, ¿okay? Como un gobernante mundial, y aún se va a declarar a sí mismo como Dios, profanando el templo en Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jerusalén es en donde Él se va a posesionar. Él se va a acomodar. Él va a tomar ese lugar. Va a tomar la ciudad de Jerusalén, profanando el templo, haciéndose pasar, declarándose a sí mismo como Dios, como Cristo, como que Él es el Mesías, como que Él es el libertador de Israel. Pero no, esa es una total mentira, porque todos los cristianos, todos los que han nacido de nuevo de agua de espíritu y tienen a Cristo en su corazón, sabemos perfectamente quién es el Mesías y que Él ya vino a esta tierra. Amén. Y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías. Amén. Pero como Israel, amén, tiene los ojos cegados, no entiende y no ve que Jesús, al que crucificaron, amén, Él es su Mesías. Entonces, por la razón de que el pueblo de Israel tiene los ojos cegados, no va a poder ver ni entender, sino que va a ser engañado por este falso profeta, por este inicuo, por esta bestia, por este anticristo, haciéndoles creer que Él es su Cristo, más que no saben que es un burlador y es un engañador que se los va a engañar, por el propósito de sentarse en el templo de Jerusalén. Amén. Así es como va a ser revelado. Esa va a ser una de sus actividades que el anticristo va a tener aquí en la tierra. Acuérdense, va a ser un gobernante, va a ser un presidente, va a ser un líder mundial, ¿okay? Cuando se manifieste, cuando se revele, ¿okay? Una de las cosas que va a hacer, ¿okay?, cuando profane el templo en Jerusalén, lo que va a hacer, ¿saben qué van a hacer? Va a prohibir el culto a Dios. Va a prohibir el servicio a Dios. Así como lo estamos viendo ahorita. Así como lo estamos viendo ahorita que prohíben, que los gobiernos están prohibiendo el que se reúna uno en las iglesias, que tenga uno culto a Dios, adoración, alabanza a nuestro Dios. Todo eso lo sabemos ahorita, todo eso saben ustedes lo pueden ver, ya estamos experimentando esto. Bueno, esa es una de las actividades que el anticristo va a hacer. Eso es algo que va a implementar a todo el mundo. Quizás esto que esté pasando es una práctica del anticristo. Va a prohibir el culto a Dios. ¿Cómo se lo compruebo? Allí lo acabamos de leer. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 3 al 4. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, dice, se opone y se levanta en contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios.
Ahí está. ¿Ok? So va a prohibir el culto a Dios, los servicios, la iglesia, la adoración, el congregarse, lo va a prohibir. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Ahí se lo dejo de tarea. Y va a causar desolación en la tierra de Palestina. Ahorita ya en Israel, en Palestina, va a causar una desolación, va a venir una desolación, algo tremendo en esa tierra. Guerras, destrucción. Esto es lo que va a causar el anticristo. Esto es lo que va a hacer. Esta va a ser una de las actividades del anticristo. El anticristo afirmará que es Dios y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles a Cristo. Amén. Aquellos que se han quedado del rapto de la iglesia, aquellos que en algún tiempo estaban entre sí y no, fríos y calientes, se metían a la iglesia y se salían de la iglesia, estaban dudando entre sí y no, ¿será cierto esto de Cristo o no será cierto? Oyeron de la palabra de Dios, escucharon la verdad, pero nunca se entregaron a Cristo. Y después del arrebatamiento de la iglesia, ellos mismos experimentaron que todo era verdad y todo fue verdad. Y al instante se dieron cuenta de que se quedaron del rapto de la iglesia y no les queda otra más de que pasar por la gran tribulación, que es pasar por el tiempo del anticristo. La única cosa que lo va a salvar es que en ese tiempo se mantenga fiel a Cristo. Va a ser muy difícil, va a ser muy duro. Dice una palabra, un texto bíblico, dice, si no pueden andar con los de a pie, podrán andar con los de a caballo. Va a ser muy difícil. Pero si va a haber otra última oportunidad, si mantiene fiel a Cristo en medio de la tribulación tan dura y tan severa que el anticristo va a aplicar a la humanidad entera, todavía puede tener otra oportunidad. Lo más mejor es convertirse ahora a Cristo, que estamos en la gracia y que todavía hay oportunidad, y irnos de este mundo en el rapto de la iglesia y no tener que pasar por esto, por esa segunda oportunidad. Es mejor. ¿Por qué? Los de Israel todavía van a estar aquí. El pueblo de Israel va a pasar por el tiempo del anticristo. El pueblo de Israel no va a ser raptado, no va a ser levantado. Acuérdense, el pueblo de Israel va a pasar por la época y el tiempo del anticristo. Y van a ser tiempos duros, difíciles, pero ahí es donde su fe va a entrar con mayor fuerza. Y ahí es donde su fe va a ser fortalecida aún más. Y va a haber muchos fieles. Su fe va a ser tan grande que no tenemos la imaginación. Pero el anticristo va a perseguir a aquellos que se hayan quedado, aquellos que se niegan a aceptar su marca, la marca de la bestia, que es el 666, 3 seises. Si en ese tiempo usted se quedó y ya creyó que todo lo que oyó era verdad y que ahora sí diga, Señor, me he quedado, pero creo en ti, y el enemigo va a ir tras usted, el anticristo, con una marca de una bestia, se está hablando de un chip,
No sé si eso sea, pero si eso es, estamos ya bien cercas. Le van a implicar la marca de la bestia, y si no la acepta, va a ser perseguido. Va a ser una cosa difícil para poder sobrevivir aquí en esta tierra, porque por donde quiera va a haber falsos anticristos por donde quiera. Todos los que reciben la marca de la bestia van a ser anticristos. Va a ser muy difícil. No quiere usted pasar por esos tiempos. Arrepiéntase, acepte a Cristo, deje que Cristo reine en su corazón, para que cuando Él vuelva una vez más en las nubes de su gloria, al son de la trompeta, nuestra alma vuele y salga de esta tierra. Amén. El anticristo va a exigir adoración, evidentemente desde un gran templo que emplea como centro de sus pronunciamientos. Los seres humanos han procurado ese estado divino desde el principio de la creación. Han procurado desde un principio este estado divino desde el principio de la creación. Amén. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2:8? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá el resplandor de su venida. Gloria sea al Señor Jesucristo. El inicuo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas y milagros para propagar el error. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La mentira va a estar a lo máximo. A lo máximo. Y hoy en estos tiempos lo podemos experimentar, lo podemos ver ahorita por la televisión, por medio de las redes sociales, por medio de la internet. Podemos ver muchos prodigios mentirosos que ya se están manifestando, que ya están saliendo. Aún maravillas y milagros solamente para propagar el error, la mentira. Muchas cosas mentirosas se están manifestando en estos tiempos. Y todo eso es por obra del anticristo, del Satanás, por medio de poderes engañosos y mentirosos. Prodigios mentirosos se refiere a milagros sobrenaturales, genuinos, que engañan a las personas para que acepten una mentira. ¿Y qué es lo que miramos ahorita? Ahorita, por medio del teléfono celular, hay un espíritu, hay un poder engañoso por medio de ese teléfono celular. Y nos están haciendo creer una mentira. Entre más nosotros miramos ese teléfono celular y
escuchamos quizás que noticias o cosas o sucesos que están pasando según en el mundo, ya no sabemos si es verdad o si es mentira. Pero así como dice la Escritura, así como nos enseña la palabra de Dios, es más probable que todo lo que nos están tratando de infundir, de meternos a nuestra mente, es pura mentira. Para que aceptemos, para que creamos lo que ellos quieren que nosotros creamos. Cuidado, cuidado. Puede estar cayendo en la trampa del enemigo. Ya estamos viviendo esos días, ya estamos viviendo esos tiempos. Yo siento como que ya están experimentando con nosotros lo que va a manifestarse en un poco tiempo. En un poco tiempo, todo esto que estamos nosotros empezando a experimentar se va a hacer oficial. Se va a declarar. Ya no va a ser que si lo aceptamos o no lo aceptamos, ya va a ser declarado. Va a ser una obligación. Va a ser algo que nos van a implementar, que nos van a sellar, nos van a poner. Si nosotros nos quedamos, pero nosotros no somos los que nos vamos a quedar, nosotros somos los que nos vamos a ir. Es posible que esas demostraciones de lo sobrenatural sean vistas por televisión alrededor del mundo y por la internet. Millones serán impresionados, serán engañados y persuadidos por ese aparente caudillo carismático, porque ellos no tienen un compromiso profundo ni amor por la verdad de la palabra de Dios. Tanto las palabras de Pablo como las de Jesús en Mateo 24:24, miren lo que dice Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún hasta los escogidos. La mentira va a estar a lo máximo en estos tiempos. ¿No se siente usted así? Que ya cualquier cosa que oye, que escucha, ya no sabe si le están diciendo la verdad. Las noticias ya no se sabe si están diciendo la verdad. Lo que oye, lo que mira en YouTube, ya no sabe si están diciendo la verdad. Aún hasta en lo religioso, aún hasta las enseñanzas, porque muchos falsos profetas, dice, se levantarán. Muchos falsos maestros se levantarán y ya no vas a ver si le están diciendo la verdad o le están diciendo la mentira. Pero más probable, ¿sabe qué va a ser en estos tiempos en los que estamos viviendo y en los tiempos del anticristo? ¿Sabe qué va a ser? Va a ser pura mentira. Son tiempos peligrosos de los cuales el apóstol Pablo habló a su siervo Timoteo. Tiempos peligrosos somos en los que estamos viviendo hoy en día, y estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. El anticristo está a punto de aparecer. La iglesia está a punto de ser raptada, de ser levantada. Esté listo, esté preparado. Vele de día y de noche. Seamos sobrios. Estemos listos, estemos preparados. Para que ese día no nos agarre de sorpresa. Que este estudio, que esta palabra le ayude a entender y a comprender de que nos tenemos que preparar, de que tenemos que estar listos. Velar y orar, porque no sabemos el día ni la hora. Solamente nuestro Dios sabe el día y la hora. Amén.
Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, nos dijo que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, que aún engañarán aún hasta los escogidos. Fíjense qué tan difícil va a ser esos días, esos tiempos, y yo creo que ya los estamos viviendo. Deben prevenir a los creyentes contra la suposición de que todo lo milagroso viene de Dios. Las manifestaciones aparentes del Espíritu y supuestas experiencias de Dios o del Espíritu deben probarse por la fidelidad de la persona a Cristo y a las Escrituras. Así es como se comprueba. Por la fidelidad que usted tiene a Cristo y por la verdad de la palabra de Dios, las Escrituras. Así es como se comprueba si los milagros o supuestas experiencias son de Dios y del Espíritu Santo. ¿Amén? Esa es la única manera. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es falsedad, engaño, falsos maestros, falsos profetas, inspirados por el anticristo. Más bien anticristos, porque se oponen a lo verdadero, se oponen a lo que es verdaderamente de Dios. Porque el que habla un engaño se opone a la verdad de Dios. Y eso se le considera un anticristo. Está operando bajo el mandato de la bestia. Cuidado, alerta. Hay que abrir bien los ojos. ¿Cómo sabemos si nos están diciendo la verdad? La única manera como sabemos y estamos seguros que nos están diciendo la verdad es si tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestras vidas y leemos esta escritura con la sabiduría que viene de lo alto. Es la única manera. Amén. Para finalizar, para terminar este estudio, el anticristo va a ser derrotado. Al final de la tribulación, Satanás reunirá muchas naciones en Armagedón bajo la dirección del anticristo y hará la guerra contra Dios y su pueblo en una batalla que abarcará todo el mundo. Acuérdense que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, los judíos. Ese es el pueblo de Dios. Y ese pueblo todavía se va a quedar, va a estar aquí en la tierra, en este mundo. La iglesia es la que va a ser levantada. Va a venir una guerra grande que se llama la guerra del Armagedón, que va a estar dirigida por el anticristo. Claro, por obra de Satanás, para tratar de derrotar al pueblo de Dios o a Dios mismo. ¿Dónde nos lo habla? ¿En dónde nos lo dice? Cuando llegue ese momento, Cristo volverá e intervendrá de manera sobrenatural para destruir al anticristo, a sus ejércitos y a todos los que desobedecen el Evangelio. Acuérdense que Dios tiene un pueblo que es un pueblo de pacto, el pueblo de Israel. Dios dio una promesa al siervo Abraham, que nunca lo iba a dejar y nunca lo iba a desamparar. Y un pacto muy grande que hizo con el siervo Abraham, de que Israel siempre iba a ser el pueblo de Dios. Y hasta hoy en día, a pesar de lo que ha pasado, Israel es el pueblo de Dios. Un pueblo escogido, un pueblo llamado.
Un pueblo que Dios eligió para sus planes y para sus propósitos. Y de que a pesar de que ha pasado por tribulaciones y por cosas duras y difíciles en este mundo, en esta tierra, aún así, porque crucificaron al Señor Jesucristo y no lo reconocieron, aún así, después de esta guerra, Israel va a ser salvo. El pueblo, los judíos van a ser salvos. Porque Jesús, Dios, va a venir a salvar a su pueblo cuando el anticristo y todos sus ejércitos, todos esos gobiernos vayan y ataquen en esta guerra que se llama la guerra del Armagedón. Porque imagínense, ¿qué va a hacer el pobre pueblo de Israel siendo un pueblo pequeño? ¿Cómo va a poder pelear en contra de tantos ejércitos? Tan grande que va a ser dirigido por Satanás, por el anticristo. Es imposible. Pero ahí es donde va nuestro Señor Jesucristo a volver una vez más y va a derrotar al anticristo, va a derrotar a Satanás. Y lo podemos leer en el Apocalipsis capítulo 19, verso 15 al 21. Vamos a leer. Allí está. Capítulo 19, verso 15 al 21. Vamos a leer, amén. 15 al 21. Dice así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del divino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, ahí está, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que montaba el caballo? Nuestro Señor Jesucristo. Y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está. Estos dos, ¿quiénes son esos dos? La bestia, el dragón, el diablo, Satanás. ¿Ok? Y el verso 21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Y el capítulo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones antes que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cristo atará a Satanás y establecerá su reino en la tierra una vez más. Cristo vuelve una vez más con su ejército. Cristo vuelve una vez más con su iglesia. Amén, para reinar por otros 1000 años. Gloria sea al Señor Jesucristo. Qué bonito es saber esto, mis amados hermanos. Amén, para que estemos listos y estemos preparados. Para que estemos con nuestro Señor Jesucristo. Y no pasemos por esta gran tribulación, por estos tiempos duros y difíciles. Si ya se están poniendo feos los tiempos, los días, ustedes ya saben, se están dando cuenta. Estos solamente son principios de dolores, como dice la Escritura. Amén. No hay que quedarnos en esta tierra para pasar por la gran tribulación. Hay que entregar nuestra vida a Cristo, hay que vivir para Dios. Que el amor de la verdad reine en nuestros corazones, que el amor de Cristo reine en nuestros corazones. Y hay que aguantar un poco más, que el día, que ya está el tiempo, ya está aquí, ya está corto, se acerca el tiempo. No va a ser mucho el tiempo ya que vamos a estar sufriendo aquí en esta tierra. Estas aflicciones aquí son momentarias, es por un corto tiempo nada más. Los amo en Cristo, Dios les bendiga. Espero que hayan entendido este estudio. Amén. Yo sé que para muchos que no conocen la palabra de Dios se les es algo un poco difícil. Amén. Pero lo que usted haya entendido por la ayuda de Dios, que les sea de revelación, que les sea de fortaleza, y esto le traiga convicción, le traiga arrepentimiento a su corazón, temor de Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo más importante, que haya un temor de Dios dentro de nosotros y que reconozcamos que la ira de Dios viene, que ese día se acerca, ya lo estamos pisando. Amén. Entregue su vida a Cristo, ríndase a Cristo, abra su corazón, deje que Él entre a su vida. No se niegue, no se haga aliado del anticristo, no se haga aliado del diablo, del enemigo. No, seamos aliados de Cristo, seamos amigos de Cristo. Amén, que Él es amor, Él nos ama y Él tiene un lugar preparado para nuestras vidas. Él tiene cosas buenas preparadas para nuestras vidas. Amén, para sus familias, para sus hijos. Amén. ¿En dónde queremos estar? Con Cristo. No queremos estar en esta tierra. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Si usted ama al mundo, se va a quedar aquí en este mundo. Pero si ama a Dios, vamos a estar donde Él está. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, mi Dios, por este mensaje, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias por todo oyente, Señor, que ha oído esta palabra, Señor. Padre mío, sea esta tu palabra de ánimo, aliento, vida, fortaleza a sus almas, a sus corazones, Señor, a sus familias, Padre. En el nombre precioso de nuestro Jesucristo, oro, Padre mío, por todo oyente, todo el que ha oído, Señor, esta palabra. Padre, que sea de convicción, que sea, Padre, de arrepentimiento, que sea, Padre mío, de bendición, que sea de vida eterna y salvación para sus almas, sus vidas, sus familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra, la gloria, el honor y la alabanza sean para ti, mi Dios. Ayúdanos a llegar a la meta, Señor. Ayúdanos a cumplir con el propósito que tú tienes para nuestras vidas y para todo oyente y para todos tus hijos, toda tu iglesia, todo tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, la paz y bendición
y salud sea sobre toda tu iglesia, sobre todo tu pueblo, sobre todas nuestras familias, hermanos, hermanas en nuestra fe, tu iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos a la próxima. Amén. Si lo escucha por YouTube, póngale like. Amén. Comparta el video, comparta este mensaje. Amén. Que es de gran importancia. No lo hago a la perfección. Amén. Pero gloria sea al Señor Jesucristo. Yo sé que hay un punto importante, hay un foco importante en esto. Y eso que les sea de bendición. Amén. Dios les bendiga. Amén.